Bienvenidos, Dios le bendiga. Ahí, que le regulen porque si no, los voy a dejar Bueno, a lo mejor sirve para que se despierte, ¿verdad? Vamos a abrir la escritura en el libro del profeta Jeremías. Vamos a entrar de lleno a la reflexión, a la consideración de este libro. Ya estuvimos viendo un par de sesiones antes, poniéndonos en contexto de quién es Jeremías y cuándo se escribió, etcétera. Y pues vamos a permitir que el Señor nos hable a través de este libro, de lo que escribió el profeta Jeremías, acerca de las cosas que Dios le mandó hablar al pueblo de Judá, al reino del sur, de las experiencias que él tuvo con Dios, con ese pueblo que era de dura cerviz, ¿verdad? Y pues también ser testigos juntamente con él de la catástrofe que vino como consecuencia del abandono de ese pueblo a la verdad de Dios, a ese abandono, a aquel llamado que el Señor les hizo cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en ello, amén. Señor, queremos darte gracias porque tú eres quien nos puede ayudar a considerar estas cosas. Tú dices que se han escrito para nuestra enseñanza, para nuestra consideración, para que aprendamos, para que no solamente tengamos un conocimiento que es parte del inicio, pero sobre todo para que podamos nosotros pues poner por obra, Señor, las cosas que tú nos dices, tanto de lo que tenemos que tener cuidado, de lo que tenemos que alejarnos y en lo que tenemos que ser fieles y obedientes. Ayúdanos en ello en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar de lleno en el capítulo 1. En el capítulo 1 se habla acerca del llamamiento, propiamente en este capítulo vamos a ver el llamamiento del Señor al profeta Jeremías. Dice el versículo 3, que pues, entramos ahí de lleno, ¿verdad? Le vino también, dice Jeremías, en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el cautiverio de Jerusalén. En el mes quinto vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, versículo 6, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Que es importante notar que Jeremías, dice el Señor, que él le apartó, eso que significa santificado, eso significa ser santo, ser apartado. Y en el caso de Jeremías, el Señor lo apartó, dice, desde que estaba en el vientre de su madre. Aquí solamente es importante diferenciar, aquí no se está hablando de salvación. Aquí se está hablando de un llamado específico de parte de Dios a un hombre, ¿verdad?, para ejercer una labor específica. Entonces, porque a veces se pueden, si no tomamos en contexto estas escrituras, pues podemos malinterpretar y aquí pensar que está hablando de salvación, pero aquí no está hablando de salvación. Hay algunas corrientes de pensamiento que consideran que pues unos hemos ya, o algunos han sido ya destinados desde antes para salvación, otros no, pero eso es otro tema que después vamos a estudiar. Pero la Escritura nos enseña que el hecho de que Dios conozca todas las cosas, porque Él es omnisciente, no significa que Él provoca todas las cosas, ni que Él determina todas las cosas. Eso es importante, eso es una doctrina que después esperamos en algún momento poder platicar con más detalle. Pero aquí, repito, no está hablando del hecho de que nosotros seamos salvos o no seamos salvos, ¿verdad? Porque la Escritura nos enseña que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es nueva criatura. Entonces el que cree
Y eso es una decisión que cada uno de nosotros debe de tomar en la vida. Pero el hecho de que él sepa de quién va a creer y no creer, esa es otra situación. Aquí en el caso de Jeremías muy particularmente, si usted se da cuenta, dice que el Señor lo preparó, él lo apartó. ¿Desde cuándo? Desde antes del vientre de su madre. ¿Para qué? Y la Escritura acabamos de leer específicamente para qué lo apartó. Lo apartó para ser una voz que hablara al pueblo de Israel con respecto como vamos a ir viendo a lo largo de estos estudios, con respecto a su pecado, a su situación espiritual, con respecto a la salvación o al medio de gracia que Dios quería traer al pueblo para que se fuera librado de ese juicio, que por causa de esos pecados, como vamos a ir viendo, pues Dios había también ya de alguna manera determinado, ¿verdad? Y bueno, Jeremías ante este llamado dice que él dijo, pues, Señor, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Soy un niño. Cuando dice que soy un niño, no es que él fuera como Alex, ¿no? Que tuviera, o como Mateo, que son pequeños, todavía no está hablando de eso. Probablemente Jeremías, cuando está recibiendo este llamado, él tendría alrededor de unos 20 años. Recuerde que Jeremías era un sacerdote, y los sacerdotes hasta los 30 años, ellos ya podían ejercer el ministerio. Entonces, cuando Jeremías dice es que soy un niño y no sé hablar, no es que esté pues, tartamudo, no que estuviera retrasado de sus facultades mentales para no hablar, no está hablando de eso. Está hablando de que él no estaba todavía, se consideraba a sí mismo no maduro para ejercer esa labor a la cual estaba siendo llamado. Aparte, él no se consideraba todavía preparado para ejercer esta labor al que el Señor le estaba llamando. Sí, estoy siendo claro en esta parte. Entonces, para que cuando leamos la palabra, pues tenemos que tomarla en su contexto, porque a veces si la tomamos así, la palabra niño, pues entonces entendemos otra cosa que no es lo que el Señor quiere decir, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. Aquí hay una encomienda para todos en un sentido, aunque esta era una encomienda para Jeremías, de manera particular, pues hay una encomienda. Recuerde que hemos estudiado los domingos a través de Darius Yado, meses, ¿verdad? Ese mandato que el Señor nos dejó a nosotros, ¿verdad? De ser, ¿qué? Testigos, ¿verdad? En un sentido, nosotros somos llamados a ser portavoces de parte de Dios. Dice Pablo, hablando del evangelismo, dice que nosotros somos gente que habla, como somos embajadores en nombre de Cristo, en 2 Corintios, como si Dios estuviera a través de nosotros, o más bien como Dios a través de nosotros, hablando a la gente para que se vuelva a Él, ¿verdad? Entonces, por eso en un sentido, cuando estas palabras, aunque sí son muy particulares para Jeremías en cuanto a su labor como profeta, pues también se puede aplicar para nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor nos manda algo, que digamos algo, hagamos algo, es importante que nosotros seamos obedientes a ese mandato del Señor de hacer, de decir o ejecutar alguna orden, ¿no? Si el Señor nos pone en inquietud, por ejemplo, a los papás con respecto a sus hijos, habla de esto y pues no desoigamos esa voz, ¿verdad? Si Dios nos habla a los esposos con respecto a nuestra esposa, igual la esposa, Dios le puede hablar, ¿sabes qué? Dile esto a tu marido conforme a esto, ¿no? ¿Me explico? O a otra persona, tenemos que ser obedientes, porque Dios quiere que también nosotros podamos ser un canal de bendición. Recuerde que nosotros somos llamados de parte de Dios a reconciliar, como le acabo de decir en 2 Corintios, a reconciliar a la gente ¿con quién? Con Dios. Esa es nuestra labor. Por eso cuando el Señor la otra vez hablaba a nuestro hermano, ya no recuerdo quién de tantos que luego se me cruzan los cables, decía de no hacer juicios, está hablando de no condenar. Cuando dice el Señor no juzguéis, está hablando de no condenes. O sea, no mandes al infierno. Tú no eres nadie para condenar a alguien, para decir, no, pues tú ya ni el perdón de Dios, ¿verdad? Hay veces que te usa la gente expresiones que ese no merece ni el perdón de Dios. Pues nosotros, ¿quiénes somos para decir que alguien no merece el perdón de Dios? ¿Sí me estoy explicando? A eso se refiere el no en ese juicio, ¿no? Nosotros más bien estamos siendo llamados a buscar a que la gente pues se reconcilie con Él, ser portavoces y anunciarles la palabra del Señor, ¿verdad? En el caso de Jeremías, dice el versículo 9 que igual, ¿se acuerda que cuando vimos Isaías cuando se encontró con el Señor ahí en el capítulo 6, él se vio a sí mismo como alguien que no era pues digno de ese encuentro que estaba teniendo con el Señor? Y Isaías postrado dijo, pues soy un hombre que perezco porque mis ojos han visto
al santo, ¿verdad? De Israel, ¿verdad? Y dice la Escritura que ahí el Señor envió a los ángeles para que con carbones encendidos, ¿verdad? De una manera simbólica, ¿verdad? Quemaran, por decirlo algo, esos labios inmundos que Isaías tenía a sí mismo. Y en el caso de Jeremías pasa lo mismo, dice el versículo 9, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios estaba ahí santificando, confirmando a Jeremías para a esta labor que dice el versículo 10, que le estaba encomendando. Dios le estaba diciendo a Jeremías, mira, yo te pongo para que estés sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. Es importante, mire, el cambio en las gentes comienzan por una confrontación con una realidad de lo que somos o de lo que estamos haciendo. O sea, nadie puede esperar un cambio si no hay una confrontación con respecto a algo que no está bien en su vida, o que está pensando equivocadamente, o que está teniendo actitudes erróneas. Todo tiene que comenzar con ese confrontamiento. ¿Me explico? El cambio, la transformación comienza con eso. Si nosotros no reconocemos cada uno que necesita un cambio de manera de pensar en algún aspecto, estoy hablando en términos generales, espero que no voy a poner a dar muchos ejemplos, ¿no? Porque usted y yo mismo tenemos que mirarnos a un espejo y evaluarnos a la luz de la palabra de Dios y decir, bueno, en esto, ¿cómo estoy pensando? Estoy pensando, como nos decía nuestro pastor el domingo, recordándonos esas cosas que Pablo le escribía a los filipenses. Mi manera de pensar es sana, mi manera de pensar está siendo justa, mi manera de pensar está siendo coherente con la palabra, mi manera de decir las cosas, aún, por ejemplo, yo a veces llego a tener algunas situaciones con mi esposa por formas, pero luego dicen que las formas son el fondo también, ¿no? Y entonces yo tengo que, cuando ella me llama la atención con respecto a cosas que hago, que parece que son de forma, pero que en realidad llevan fondo, en el sentido de que no lo estoy haciendo adecuadamente, yo tengo que recapacitar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es en la manera de pensar, en la manera de hablar o en la manera de actuar. Entonces, si nosotros no hacemos una reflexión de que algo pues puede ser mejor, de que algo puede ser más óptimo, o que simplemente necesita ser transformado porque está de plano totalmente equivocado, pues no va a haber cambios en nuestra vida y no va a haber una situación de transformación en nosotros. Entonces la labor de Jeremías era, como dice ahí, arrancar. ¿Qué tiene que hacer el campesino cada vez que, después de que levantó la cosecha y viene el siguiente periodo de siembra? O sea, siembra en el mismo terreno como lo dejó, después de hacer levantar la cosecha. No hace eso, ¿verdad? Y ellos tienen sus procesos, ¿verdad? No, yo no soy agricultor ni mucho menos, pero pues por ejemplo, al menos yo que hago mis pininos de jardinero chafaldrana, pues al menos cada determinado tiempo hay que cambiar la tierra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesita esa planta volver a tener nutrientes o abonarla, etcétera. Entonces se necesita quitar para volver a poner cosas nuevas. A veces cuando usted ve sus plantas, pues necesita quitarle lo que ya está seco, porque si no le quita lo que ya está seco, esto que está seco impide que siga floreciendo y creciendo esa planta. ¿Sí me estoy explicando? Por eso el enfoque de cuando el Señor le dice a Jeremías, mira Jeremías, antes de edificar y plantar, por ejemplo, nosotros vivimos en un lugar donde pues, nos dan más ganas de tirarlo que de remodelarlo, ¿no? Porque cada vez que le hacemos algo, pues le sale otra cosa, ¿no? A veces, incluso, por ejemplo, hace poco tuve un tratamiento dental donde pues, ya habíamos dejado de tener un mantenimiento y hubo necesidad de hacer unas cosas ahí radicales, odontológicamente hablando, ¿no? O sea, se tuvo que quitar para poder poner algo nuevo, diferente. A veces así es necesario en la vida. Y entonces a veces se necesitan tomar posturas, decisiones radicales, ¿verdad? Que nos en un momento dado nos pueden doler, pero que
cuando son guiadas, dirigidas por el Señor y nos está mandando eso que en la primera instancia duele, lastima, a lo mejor es necesario para que después sane, se cure. No sé si le ha pasado, pero aún cuando la gente está sufriendo alguna herida, a veces hay que lavar y penetrar ahí, limpiar, y eso a lo mejor va a doler, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso va a ayudar a que, parece a veces así nos enseña la vida, ¿no? Que a veces se necesita eso para que haya sanidad. Y entonces en las cosas espirituales también a veces se necesita pues arrancar, destruir, arruinar, derribar. Obviamente aquí estamos, Jeremías, y en el contexto de lo que vamos a ver, está hablando de los pecados, ¿verdad? De las actitudes pecaminosas, pensamientos pecaminosos y de acciones pecaminosas, como vamos a ir viendo adelante, ¿verdad? Y bueno, ahí después de pasar a esta parte del llamamiento, el Señor le da dos visiones a Jeremías y le dice: oye, Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Y él dice en el versículo 11, pues veo una vara de almendro, ¿verdad? Y el árbol de almendro, amado, es un árbol que despierta en primavera. Y de alguna manera, en sentido figurado, Dios le estaba diciendo a Jeremías que él iba a traer un juicio, un castigo sobre su pueblo de una manera pronta, que no iba a tardar, que pronto iba a traer este juicio. Y este juicio, ¿de dónde iba a venir? Y le dice, bueno, el mismo Señor le explica a Jeremías lo que significa esa vara de almendro. Dice el versículo 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo, ¿qué? Apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, mire, Dios tiene, como hemos dicho, usted ha escuchado, Dios tiene sus tiempos. Y tanto tiene sus tiempos para ayudarnos a ser restaurados, pero también tiene sus tiempos en sus juicios. Y a veces no lo sabemos, ¿verdad? Y no podemos tentar al Señor, por ejemplo, hablando de sus juicios. Cuando Él nos advierte de las cosas, pues no podemos pasarlos por alto. Cuando Él nos da advertencias con respecto a algún aspecto de nuestra vida, cuando Él está llamando nuestra atención para que cambiemos algo, es importante que nosotros tomemos en serio la palabra del Señor y no la menospreciemos, ¿verdad? Porque cuando Él habla algo de manera certera en nuestras vidas, pues probablemente que así sea, ¿no? Y el versículo 13 habla de otra visión que el Señor le dio a Jeremías y le dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Versículo 13, pues Jeremías dice, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y le dijo el Señor, le explicó que del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y el norte, en este caso, como vamos a ver más adelante, y también ya le había anunciado al pueblo del reino de Judá a través del profeta Isaías, ese juicio va a venir por parte del reino babilónico, que se estaba en estos tiempos levantando con poder, ¿verdad? Bueno, ahí más adelante sigue detallando cómo iba a ser este juicio, ¿verdad? El versículo 15, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá y a causa de toda su maldad. Fíjese que el Señor les está anunciando que ellos iban a ser asediados. Antes de ser llevados cautivos por los babilonios, más o menos eso ocurrió en el 586 antes de Cristo, ellos fueron asediados por el ejército babilonio aproximadamente 2 años. O sea, usted puede investigar ahí en la historia. Cuando está refiriendo esto, está refiriendo a ese tiempo de asedio que iba a tener el reino de Judá por causa de los babilonios. Pero eso era de dónde venía el juicio. Pero ¿qué originaba este juicio? Versículo 16, a causa de toda ¿qué? Su maldad. O sea, recuerde que los profetas siempre, hay básicamente, ya le he dicho 3 aspectos de los profetas. Hablan de los juicios de parte de Dios, de por qué vienen esos juicios y la manera de salir, de ser librados de esos juicios. O sea, siempre usted lo va a encontrar así en los profetas, digamos, sintetizándolo, ¿no? El juicio de Dios, la reprensión del Señor, por qué viene ese juicio, por qué viene esa reprensión
y cómo podemos ser libres de ese juicio, de esa reprensión, de esa intervención de Dios, de juicio. Y bueno, eso lo vamos a seguir remarcando a través de todos nuestros estudios, ¿verdad? Y entonces el versículo 16 dice que por causa de toda su maldad, vamos a ver más adelante cuál era esa maldad, ¿verdad? Proferiré mis juicios contra los que me dejaron, fíjense, e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Recuerda que el pueblo de Israel había sido llamado por Dios para ser un pueblo, una nación ¿qué? Santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido, adquirido por Dios, ¿verdad? Así Dios lo dice en el Pentateuco. Pero pues así, cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, su división, la vida de Salomón, la vida de los reyes, la vida del pueblo en general hasta este tiempo, había sido un pueblo que había sido, como dice el Señor, contumaz y rebelde. A pesar de que el Señor los había sacado con mano fuerte y brazo extendido, ellos se habían en muchas ocasiones, muchas ocasiones, se habían rebelado contra Él. Y en lugar de exaltar y adorar al Dios que los había librado, ellos más bien se habían vuelto a la idolatría. De una manera terrible, de una manera profunda. Recuerde que Jeremías está siendo llamado en los tiempos del rey Josías. A los 16 años del reinado de Josías fue llamado Jeremías. Josías fue un rey que promulgó algunas reformas ahí en el pueblo, en el reino de Judá, para que ellos se volvieran al Señor. Pero a pesar de esas reformas, como vamos a ver más adelante, esas cuestiones, esas reformas que estableció Josías, no fueron suficientes para que penetraran al corazón del pueblo y el corazón del pueblo se volviera al Señor. Por el contrario, muchos de ellos, como vamos a ver más adelante, se opusieron al mensaje de Jeremías de una manera tremenda, ¿verdad? Por eso le dijo el Señor a Jeremías: yo te voy a sostener, como vamos a ver más adelante. Por eso le dice el Señor: y se incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Está hablando de los ídolos, ¿verdad? De madera, de hierro, etcétera. Dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Es importante para los que somos, bueno, yo no me considero mucho predicador, pero a veces somos más habladores algunos que predicadores, ¿no? Pero Dios desea que nosotros, cuando anunciemos la palabra del Señor, la tomemos en serio, ¿no? ¿O usted qué piensa? ¿Sí o no? Tanto los que la oímos como los que lo hablamos, ¿verdad? Porque el Señor, ese es el reto, ¿verdad? Para los que estamos aquí, levantarnos y hablar todo lo que el Señor nos mande. Dice: no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Dios le está advirtiendo a Jeremías que el pueblo, la palabra que él iba a decir, pues no iba a ser bien recibida. Por eso cuando alguien habla de parte del Señor, pues lo que menos debe de digamos, ¿cómo decirlo? Para que no se malinterprete, tener temor de lo que el otro no lo vaya a recibir, de que el otro lo vaya a criticar, de lo que el otro lo vaya a menospreciar. A veces que decimos, queremos usar las palabras lo mejor y no está mal usar las mejores palabras y no está mal, pero a veces aunque usemos las mejores palabras y lo digamos de las mejores maneras, puede ser que en un momento dado alguien no reciba la palabra y se moleste, se enoje. ¿Me explico? Pero si es la palabra del Señor, pues aunque te pongas verde, ¿no? Pues ese es tu asunto, ¿no? Mi responsabilidad, por ejemplo, ahorita sería, pues sí, usar las mejores palabras, decirlas lo más adecuadamente posibles y tener la mejor actitud, de la mejor manera, pero pues si alguien se va a molestar por algo que digamos, por ejemplo, hablando de la idolatría, pues ¿cómo le hacemos, no? No lo hacemos por molestar a la persona. ¿Sí me estoy explicando? No lo hacemos por lastimar a la persona. No lo hacemos por incomodar a la persona. Pero a veces la palabra de Dios va a incomodar, va a lastimar, pero no porque nosotros queramos hacerlo, sino porque la persona en su condición, eso le va a llevar a tener esas actitudes, ¿verdad?
Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Aquí Jeremías está recibiendo una palabra de aliento de parte del Señor para mantenerse firme. Más adelante usted lo va a ver que Jeremías no la pasó nada bien, ¿eh? O sea, por eso estas palabras desde el principio. O sea, Dios cuando nos llama a algo, Él nos va a decir, pues, de alguna manera, si no todo el detalle del ministerio, sí nos va a decir las cosas como se van a lo que le tiramos, ¿no? No sé si me estoy explicando. O sea, sí nos va a poner las cosas como son, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, ve con Faraón, le dijo que Faraón, ¿qué iba a hacer? Pues que no iba a oírlo, ¿no? Que Faraón no iba a escucharlo, que Faraón se iba a endurecer, ¿sí? ¿Se acuerda que le dijo eso? Desde el principio, ¿verdad? Entonces, pero dice Dios que él iba a fortificar, le iba a poner como una columna de hierro, como un muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, fíjate, contra quienes iba por decirlo de alguna manera, a confrontarse o a hacer frente, Jeremías, pues a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. A todos ellos se iba a poner. O sea, el poder político iba a estar en contra de Jeremías. El poder religioso iba a estar en contra de Jeremías. Y el pueblo sabio iba a estar en contra de Jeremías. Aventé un chistorete ahí disfrazado. ¿Sale? Y se pelearán contra ti, ¿pero qué? No te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, cuando Dios llama a alguien, usted ya lo ha a lo mejor escuchado en otras ocasiones, cuando Dios llama a alguien, y por eso es importante tener la seguridad de que Dios nos ha llamado. Hablando de un ministerio, no estamos hablando de salvación, hablando de una labor en particular. Si Dios nos ha llamado a una labor en particular, a una misión en particular, y cuando digo misión, no, tampoco me estoy refiriendo a un ministerio como pastor, maestro, no necesariamente, ¿me explico? Cuando Dios nos llama a una misión en particular, a una labor en particular, y hay una confirmación de parte de Dios en nuestro corazón, hemos orado y Dios nos ha dado esa guianza de su Espíritu Santo, Dios va a estar con nosotros para emprenderlo. A lo mejor de entrada, pues vamos a, Señor, si tú me mandaste a hacer esto, pues a lo mejor no vamos a ver algo positivo en cuanto a la labor que emprendamos. Por ejemplo, nuestro pastor nos recordaba, creo que en los avisos, ya no me acuerdo a qué horas, de la labor que se ha estado haciendo en algunas iglesias, por ejemplo en La Concha, ¿no? De años de trabajo. Pues nosotros sembramos, como dice la Escritura, con paciencia, ¿no? Con esperanza. Y Dios nos mandó a eso, hemos orado por ello y lo hacemos para la gloria de Dios. Y aunque nuestros ojos, como Abraham, pues todavía no vemos cosas, ¿verdad? Pero nosotros estamos siendo obedientes al Señor. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces igual, si Dios te manda algo, a lo mejor de entrada al principio no vamos a ver una respuesta. ¿Quién siembra? Todos los que pasaban por la secundaria. Sembraron un frijolito en el algodón y al otro día ya estaba ahí como el de la habichuela ya no me acuerdo ya ni me acuerdo del personaje, pero del cuento, ¿no? De la habichuela que creció así de volada. ¿Cuántos pusieron su frijol en el algodón y al otro día estaba la vaina? O bueno, lo que se llame, ¿no? ¿Sí? Al otro día ya estaba. Pasaron días, ¿no? Pasaron días y los desesperados, ya saben, ¿no? Haciendo locura y media, a unos se les secó, a otros se les pasó de agua y por no seguir las instrucciones, ¿no? Es un ejemplo que dice, ay, está muy babas, ¿no? Pero en la vida cristiana, cuando nosotros estamos caminando en Dios y estamos sembrando en Dios, pensamientos de Dios, actitudes que nos manda Dios, acciones que nos manda el Señor, pues no necesariamente vamos a ver algunos frutos de la noche a la mañana. ¿Sí me explico? Algunas cosas sí, algunas otras cosas van a evidenciarse con el tiempo, ¿verdad?
Bueno, a partir del capítulo 2, todo el capítulo 2, bueno, nada más para rematar esto, Jeremías iba a tener tremenda oposición y sepa que cuando nosotros hablamos la palabra del Señor y cuando anunciamos el Evangelio del Señor, pues no siempre va a ser bien recibido la palabra ni el Evangelio, ¿no? Hay una vecina que un día estábamos ahí comprando unas cosas ahí en la tienda y Maru estaba viendo que estaba haciendo sus rezos y le empezó a compartir el Evangelio y que se enoja la viejita, ¿ah? Y ya decía, ella no quiere a Maru, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente no es que no quiera a Maru, ¿ah? ¿Sí me estoy explicando? Pues cada que se rechaza, como dijo el Señor, pues no es a ti, sino es a la palabra del Señor. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, nosotros, nuestra labor es, como Dios le mandó a Jeremías, tú haz lo que tienes que hacer, piensa lo que tienes que pensar como yo te digo que debes de pensar, actúa como tienes que actuar, como yo te digo que tengas que actuar, habla como yo te mando que tengas que hablar, y lo demás es asunto de esa persona y mío con esa persona. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es importante, ¿no? Y bueno, Jeremías en el capítulo 2 y en el capítulo 3, pues le va a hablar al pueblo de dos pecados que a veces pues nosotros a lo mejor no estamos a este nivel, no lo sé, cada quien tiene que examinarse, ¿verdad? Porque a veces vemos, como dice el Señor, la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos nosotros en nuestro ojo, ¿verdad? A veces podemos ver al pueblo de Israel y decir, ay, qué pecadosotes, ¿no? Pero pues pues mejor vamos a considerar nuestros caminos, ¿verdad? Vamos a ser autocríticos, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable, y si nos damos cuenta que estamos por ahí andando en estas circunstancias, estas situaciones, con estos pecados, pues mejor arrepintámonos, ¿no? ¿Cuáles eran los pecados que había cometido el pueblo de Israel? En primer lugar, habían dejado a Dios. Fíjese, el versículo 13, bueno, usted se va a dar cuenta ahí en su casa cuando llegue, lea el capítulo 2 y vea cómo el Señor, a través de preguntas, empieza a confrontar al pueblo. Si se fija, una de las maneras como el Señor también enseñaba a la gente y confrontaba a la gente era con preguntas. Y esa es una buena manera también de aprender a acercarnos con la gente, platicar con la gente y llevarle el mensaje del Evangelio, con preguntas, ¿verdad? Que veo que está leyendo, ¿qué está leyendo, no? O veo que me parece que tiene un problema, ¿no? A preguntarle, fíjese, versículo 5, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? A ver, pregunta de parte de Dios, de Jeremías al pueblo, pero también, pues ya a veces Dios nos tiene que preguntar, ¿verdad? A ver, ¿qué mal hallaste en mí? ¿Verdad? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir? Esa es otra pregunta, ¿verdad? Versículo 11, fíjese otra pregunta. Y bueno, ahí Dios está en un diálogo preguntándoles a ellos, y aunque Él da unas respuestas, de alguna manera son para reflexionar ellos acerca de estas cosas. Versículo 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Fíjese esta pregunta. Dándoles a entender Dios que a veces la gente impía, la gente pagana, la gente que tiene ídolos, pues usted véalo, a veces son más fieles que los que nos decimos, o se dicen, ¿no? Ese es el contraste que Dios quiere mostrarles. Por ejemplo, se dice de aquí de México, ¿no? Pues es que México, más que católico, o sea, México no es más que católico, México es guadalupano. ¿Sí me explicó? Y esa gente está ahí metida en eso. Y a veces ellos son, entre comillas, más fieles. A veces, ese es como que el contraste al que Dios a veces nos tiene que llevar, confrontar, ¿no? En cuanto a veces algunas cosas en las que no estamos siendo fieles, ¿verdad? Versículo 13, dice, dos males ha hecho mi pueblo.
O sea, son cosas parecidas, semejantes, ¿verdad? Me dejaron a mí, o sea, se alejaron de mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿no? ¿Y cuál era la otra? Porque este es uno de los males. Aquí no se habla de los dos, aquí nada más se habla de uno. El primer mal que ellos habían hecho era dejar a Dios. ¿Se acuerda que en Isaías vimos que uno de los pecados era que ellos no confiaban en el Señor? Que no tenían en Dios su esperanza, su confianza. Pero es importante que nosotros aprendamos a estar confiando en el Señor siempre, cualquiera que sea nuestra circunstancia, ¿verdad? Ahora, fíjese otra pregunta, 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Israel era siervo, era esclavo? Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, los había llevado a una tierra que fluía leche y miel, pero ¿por qué hacían lo que hacían, verdad? Versículo 17. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Fíjese, cuando habla en el versículo 16, por ejemplo, aún los hijos de Memfis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla, ese Memfis y Tafnes es una referencia a Egipto, al país de Egipto. Entonces, ¿cuáles eran los dos pecados que habían ellos cometido? Dejado a Dios por los ídolos y también dejar de confiar en Dios por poner su confianza en las alianzas en naciones extranjeras. Una era al reino de Asiria y otra era al reino de Egipto. Y usted va a decir, bueno, ¿y eso qué conmigo? Pues a veces, hermano, nosotros pues hacemos, dejamos de confiar en el Señor, dejamos de ser obedientes a lo que Él nos manda, y por causa de nuestras necedades, de nuestras rebeldías, de nuestra desobediencia, luego nos andamos metiendo en camisa de 11 varas, ¿no? Y entonces en lugar de volvernos al Señor y decirle, Señor, perdóname, pues por mi desobediencia yo me metí en este asunto, del cual, pues, perdón y lo que sea, no me voy a poner a darles ejemplos, ¿no? Y volvernos a Él y arrepentirnos y clamar y buscarlo para que Él nos ayude. En primer lugar, porque Él nos perdone, y en segundo, pues para salir adelante de la situación en la que nos encontramos. Pues más bien a veces, en lugar de hacer eso, más bien cavamos más hondo y acudimos al señor dinero, al señor préstamo, a la señora suegra, al señor de la limpia, al señor de Cacatemaco, ¿sí? Por poner algunos ejemplos, ¿no? O a nuestras propias fuerzas, pensar que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos salir, ¿no? Si somos creyentes, estamos hablando a creyentes, ¿no? Si somos creyentes, pues más bien la invitación de parte de Dios, y con eso los dejo, es como vamos a ver, usted vea en el capítulo 4, 5, una y otra vez el Señor en esos dos capítulos invita al pueblo a volverse a Él. Vuélvete a mí, arrepiéntete, conviértete. Porque esa es la invitación de Dios, a dejar pues a nuestros ídolos, ¿no? Cada quien pues examine, ¿no? Si no tiene ídolos, pues está bien, qué bueno. Pero acuérdese que ídolos pues, no necesariamente son las cosas que están hechas de yeso, de madera o de hierro, ¿no? A veces el ídolo puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, una relación, puede ser nuestro ídolo. Y lo amamos más que a Dios. Porque la pregunta sería, siguiendo este método de preguntarnos, ¿no? Si dejaras de tener eso que tienes, ¿te mantendrías fiel a Dios? Yo me mantendría fiel a Dios. Si dejara de tener la posición que tengo, de tener lo que tengo, seguiría siendo fiel a Dios. Porque aún en lo material, aún en la salud, seguiríamos, como dijo Job, dándole la gloria a Dios, porque nuestras vidas están en sus manos, y si Él dio, y si algo Él permite y se quita, no le daremos la gloria, no solamente por lo que nos da, sino
cuando aún lo perdemos? Ahí está la pregunta, ¿no? Cuando nosotros en nuestro corazón haya incertidumbre de eso que le estoy preguntando, es porque eso tiene fachada de ídolo. Tiene fachada de ídolo. ¿Sí me estoy explicando? Tiene fachada de ídolo. Entonces, pues, que lo examinemos. Y si por otro lado también nos damos cuenta de que nuestra confianza está más puesta en eso que en el Señor, entonces también tal vez estemos como Jeremías. Dios le dijo que mandara al pueblo, me han dejado a mí fuentes, ¿verdad?, de agua de vida, ¿verdad?, para acabar en cisternas rotas que no retienen el agua, porque pues mi esposa va a dejar de ser, y yo también voy a dejar de ser, la casa donde vivo va a dejar de ser, ¿no? Pues nadie es eterno en un trabajo, ¿o sí? Nadie. Entonces todas esas cosas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, queremos rogarte que nos ayudes, Señor, a considerar estos mensajes que tú traías o trajiste en su tiempo al pueblo, a tu pueblo, por boca de Jeremías. De una u otra manera nosotros queremos aprender cosas para nuestra vida. Y queremos rogarte que nos ayudes en ello, en el precioso nombre de Jesús. Amén.